Proverbios. Entonces, ya en un minutico vamos a ver qué significa Proverbios, que es el mismo significado del título del libro, 31 capítulos, nuestro libro de Proverbios, ¿vale? Bien, miramos la ubicación histórica junto con los demás libros de sabiduría o los libros poéticos, Cantares y Eclesiastés. Proverbios se encuentra más o menos su escritura en este periodo de tiempo, en el periodo de tiempo de los reyes. Para el libro de Proverbios es muy importante la realidad de la monarquía, el inicio de la monarquía del Reino Unido, la división de los reyes, todo este periodo de tiempo con Salomón sobre todo, que es el autor de la mayoría de los proverbios que encontramos en la Biblia. Es muy importante el periodo de la monarquía. ¿Por qué? Porque es en el periodo de la monarquía, sobre todo la monarquía de Salomón, donde hubo tanta paz en el territorio de Israel, que evidentemente hubo tiempo para dedicarse a pensar, hubo tiempo para dedicarse a la reflexión. Yo considero que uno de los aportes, los mayores aportes de los libros de sabiduría, sobre todo Eclesiastés y Proverbios, es que nos dan una conexión muy profunda entre la reflexión del autor y la inspiración bíblica. Si nosotros cuando aprendemos acerca de la Biblia, decimos que la Biblia no es el resultado de la reflexión humana, porque si fuera solo reflexión humana, entonces la Biblia sería sabiduría humana, sería filosofía acerca de Dios, pero la Biblia no es solamente el resultado de la reflexión humana, no es el resultado de la sabiduría. Eh, por ejemplo, en el libro de Tobías, que es un libro deuterocanónico, eh, y en el libro de Baruch, si mi memoria no me falla, los autores ellos mismos cuando están escribiendo dicen, estos escritos son resultado de mi reflexión o de la reflexión del autor. Nos pareció genial esta reflexión que estamos haciendo y se las queremos compartir a ustedes. Y uno de esos libros dice, eso sí nos perdonarán los errores que puedan encontrar. Ustedes saben que no es fácil el tema de traducir la ley del Señor, pero ahí hicimos nuestro mayor esfuerzo. Eso no pasa con la palabra del Señor no da lugar para error, como sí lo hace la reflexión humana. Sin embargo, en el libro de Proverbios, como les venía diciendo, a diferencia de los demás libros de la Biblia, encontramos un enlace, una unidad muy evidente entre la reflexión del autor y la inspiración del Señor, porque a pesar de que vemos que el autor está reflexionando, vemos también que lo que reflexiona es inspiración del Señor, es inspirado por el Espíritu Santo y por eso Proverbios nos da una idea tan práctica de la vida y en eso precisamente consta la sabiduría. El caso entonces es que aquí está nuestro libro de Proverbios en este sentido, en este momento de la monarquía del reino de Israel. Bien, ¿qué más es importante? Les venía diciendo que es en el tiempo de Salomón, sobre todo, donde hay tiempo para pensar, ¿sí? Para hacer esa reflexión, porque es el periodo donde no hay guerra, ¿sí? Es el periodo donde hay abundancia. Entonces, si pasamos eso a nuestra vida personal, a muchos de nosotros nos cuesta estudiar, ¿cierto? Tener tiempo para estudiar porque tenemos que trabajar, tenemos que estar supliendo otras necesidades, pero si tuviéramos una cuenta bancaria con fondos inagotables, ¿cierto? Donde pudiéramos ir en cualquier momento, a cualquier hora, a sacar dinero para proveer nuestras necesidades básicas, para, bueno, nuestra vivienda, nuestra alimentación, nuestra ropa, y no tuviéramos que invertir tiempo en trabajar, pues seguramente tendríamos más tiempo para estudiar, más tiempo para pensar. Esa fue la experiencia de Salomón. Salomón tuvo toda su vida resuelta, ¿sí? Él no tenía que estar pensando en guerras, él no tenía que estar pensando en la administración del tabernáculo, en la administración de la nación, porque si algo hizo David fue ordenar todas las cosas en el reino de Israel, de manera que Salomón ya tenía su vida resuelta, entonces pudo dedicar su vida a estudiar, a reflexionar. Y los proverbios que escribió Salomón, lo vamos a ver ahorita en un momento, no se tratan y no son solamente los que están en la Biblia misma da testimonio de que él escribió de todas las cosas, acerca de todas las cosas que habían, ya lo vamos a ver. Y es precisamente por este tiempo de paz, de abundancia que tuvo para poder realizarlo. Entonces, en ese sentido, era muy importante y vemos también cómo en la providencia de Dios, que les permite tener ese periodo de paz, ese periodo de abundancia,
para que esa sabiduría que el Señor quería darnos y legarnos a través de Salomón, pues llegara a todas las generaciones. Amén. ¿Con qué significa proverbio? El término significa a un refrán o a un dicho común. En las culturas orales, como nuestra cultura, los refranes se utilizan mucho para dar lecciones cortas. ¿Sí? La ventaja de un proverbio es que nos da una verdad que es muy fácil de recordar. Entonces, por ejemplo, hay un refrán que dice, tanto va el cántaro al agua que al final se rompe, ¿verdad? Todos o la mayoría conocemos ese dicho. ¿Qué nos quiere enseñar eso? Que uno a veces, o hay situaciones en las que uno insiste tanto, que al final las consecuencias negativas llegan sí o sí, ¿verdad? Entonces, ese es un refrán. De eso se tratan los refranes, de dar lecciones muy valiosas, lecciones muy importantes en palabras muy cortas y se convierten en el uso común, ¿sí? Lo normal sería que nuestros refranes fueran los proverbios, ¿sí? Que no tuviéramos tanta influencia de nuestra cultura, tanta influencia de nuestras costumbres, sino que tuviéramos mucha influencia bíblica. Pero yo sé que la mayoría de ustedes conocemos algunos proverbios que son muy importantes y que también nos dan pues la lección que el proverbio nos quiere dar. Por ejemplo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Quién lo completa? Con audio. Que de él mana la Porque vida. de él mana la vida. eterna. Bien, porque de él mana la vida. ¿Sí? Entonces, ese es un proverbio, ¿verdad? Es un dicho muy corto, pero muy importante que nos enseña sabiduría. Ese es el plus, el objetivo inicial de un proverbio en los términos más generales, tanto los bíblicos como los que no son bíblicos. Darnos lecciones que podamos recordar fácilmente y de manera muy corta. Ahora, ya hablando en particular de los proverbios bíblicos, es muy interesante notar que a pesar de que son sabiduría antigua, no contienen nada de mitología como las otras sabidurías antiguas de las otras culturas. Vamos hoy a ver que hubo una gran influencia egipcia, babilónica, griega, en la realidad de los proverbios y de la sabiduría, pero a diferencia de todas esas, el libro de Proverbios no contiene mitología. Si uno va a la cultura griega, por ejemplo, la cultura griega está llena de mitología, está llena de mitos. ¿Quién ha escuchado, por ejemplo, algo acerca del ave fénix? ¿Quién sabe qué es un ave fénix? Esa no Y es la ave que renace de resucita, las renace de cenizas. las cenizas. Ajá, muy bien. El Los ave caballeros del fénix, zodiaco. según la mitología griega, es un ave que ella misma se consume en fuego, quedan cenizas, pero de esas cenizas vuelve a salir otra vez y se renueva. Bueno, eso no es una realidad. El ave fénix no existe. Cualquier ave que se consuma en fuego, ahí se queda o para la olla, ¿sí o no? Pero ninguna ave otra vez sale del fuego. Eso es pura mitología. Los proverbios bíblicos no tienen mitología. Los proverbios bíblicos no tienen dichos inmorales. En la sabiduría del mundo puede haber a veces cosas prácticas, pueden haber cosas reales, pero también hay mucha inmoralidad. Entonces, por ejemplo, en el estudio de Proverbios, en una de las fuentes que consultamos para crear este material, el autor decía, uno de los hombres más sabios de la antigüedad en Grecia fue Sócrates. Y Sócrates escribió cosas muy sabias y escribió cosas muy morales, pero también entre sus escritos, Sócrates le escribió, por ejemplo, a las prostitutas cómo debían ejercer su oficio, entre muchas comillas, virtuosamente. ¿Sí? Entonces, había una cantidad de inmoralidad en la sabiduría del mundo. Hay inmoralidad en la sabiduría del mundo. En la palabra del Señor nada es inmoral. Amén. Porque ella es pura. Toda ella es verdad y es santa. Entonces, esa es una diferencia también acerca de los proverbios de la Biblia y la sabiduría del mundo. Otra diferencia es que no hay ninguna contradicción. A veces la sabiduría del mundo se contradice. A veces entre esos refranes y entre esos dichos, unos dicen una cosa y otros dicen otra. Entonces, pues las personas que hacen lo toman para su propia conveniencia. En el momento en que me conviene aplico esta sabiduría y en el momento que me conviene aplico esta otra, ¿verdad? Entonces, les dije hace un momento, tanto va el cántaro al agua que hasta el final se rompe. Entonces, si yo quiero
dejar de hacer algo, entonces digo voy a aplicar esa sabiduría porque de pronto se me rompe el cántaro, pero cuando quiero insistir en algo, y hay otro proverbio por ahí que dice, la perseverancia alcanza lo que la inteligencia no tiene, o algo así. Entonces, si quiero perseverar, si quiero estar ahí metido, entonces utilizo esa sabiduría. Y como es contradictoria, simplemente la aplico a mi conveniencia, lo que más me parece a mí. Con los proverbios no puedo hacer eso, porque el camino del Señor es luz. Y hemos hablado que Él es siempre de certezas, de blanco o negro, de claridad, de verdad o mentira, y no hay grises en la palabra del Señor, precisamente para darnos esa certeza. Entonces, en ese sentido es que decimos que los proverbios no se contradicen. Y algo también muy importante es que trascienden todas las épocas y todas las culturas. Hay mucha sabiduría del mundo que ya quedó relegada al pasado, que ya hoy no la podemos aplicar, no es aplicable la sabiduría del pasado del mundo, pero la sabiduría del Señor permanece para siempre, amén, porque la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces, estas características de los proverbios son muy importantes para que los podamos distinguir de la sabiduría humana y de la sabiduría del mundo. Finalmente, los proverbios nos refieren, nos llevan, nos encaminan hacia una prosperidad integral. Y esto es muy importante porque no desconocen los proverbios los sufrimientos de los justos, no desconoce la palabra del Señor que los justos sufran. Para eso se escribió el libro de Job, del que ya hablamos. En eso también toca el tema de Eclesiastés. Pero el libro de Proverbios toca esta prosperidad integral que no solamente está dirigida a los bienes materiales, sino a vivir bien. Y de hecho, nos habla muchísimas veces del peligro de la avaricia, del peligro del querer enriquecerse, del peligro de hacer torcidos para tener dinero rápido, porque dice, eso lo único que le va a traer es dolor a su vida, eso le va a traer sufrimiento, no lo va a dejar vivir en paz. Esa es una gran diferencia entre lo que es la sabiduría y la inteligencia, y sobre eso también vamos a hablar en un momentito. Listo. El autor de los proverbios en su mayoría es Salomón, pero también encontramos varios autores de los cuales Proverbios da testimonio. Entonces, arranquemos hablando de esos proverbios de Salomón. ¿Qué dice Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 29 al 34? El primero que lo encuentre lo puede leer en voz alta. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraíta y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor, y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. También disertó sobre los árboles desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Amén. Este texto nos da testimonio del cumplimiento de la promesa del Señor y el pacto que Dios hizo con Salomón, ¿verdad? Cuando él le pidió sabiduría y el Señor dijo, me agrada que me hayas pedido sabiduría, entonces además de la sabiduría te voy a dar todo el resto. ¿Qué encontramos? Varias cosas interesantes, ¿no? Primero que escribió más de 3000 proverbios. Si nosotros tomamos los que hay en la Biblia, evidentemente no, son 3000 proverbios, son mucho menos, ¿sí? Pero creemos también en la preservación de las escrituras. Creemos que el Señor ha preservado en la palabra lo que Él quiere que nosotros conservemos para nuestra salvación. Entonces no se trata aquí de decir, bueno, y los demás proverbios eran inspirados, no eran inspirados, se perdieron, no se perdieron. No es esa la discusión. La discusión es que la sabiduría de Salomón fue abundante, que el Señor preservó lo que quiso para que nosotros tuviéramos hoy y que además de los proverbios que encontramos en la Biblia, ella misma nos da testimonio que Salomón habló de todas las cosas. Eso es una costumbre muy de la sabiduría antigua. Si nosotros, por ejemplo,
Vemos los escritos de Sócrates, de Aristóteles, de Platón. Lo que ellos trataron de hacer fue precisamente hablar de todas las cosas. De hecho, mucho de lo que es la filosofía hoy está basado en la metafísica de Aristóteles. Entonces, deseaban hablar de todo y Salomón logró hablar de todo. La ciencia que debió haber tenido Salomón para poder hablar de todos los animales, para poder hablar de todas las especies de plantas. O sea, la mejor clase de botánica yo creo que la escribió Salomón en ese tiempo, que lastimosamente pues se perdió, no quedó en los anales de la historia, pero eso lo que nos da testimonio es que el Señor cumplió dándole sabiduría a Salomón acerca de todas las cosas. Otro dato importante ahí es que dice que escribió 1000 cantares. Nosotros tenemos... Hola, buenas tardes. Qué pena conectarme tan tarde. Buenas tardes, bienvenida, Fabito, tranquila. Nosotros tenemos uno de esos 1000 cantares que escribió Salomón. Entonces, eso es para mostrarnos la abundancia que siempre hay en Dios. En Dios siempre hay abundancia. Dios nos bendice abundantemente en las cosas que Él anhela darnos, y cuando cumple sus promesas lo hace abundantemente. Amén. Bien. ¿Qué dice la siguiente cita que tenemos ahí? Proverbios 25:1, acerca de los demás proverbios que encontramos. Dice, estos son más proverbios de Salomón reunidos por los consejeros del rey Ezequías de Judá. Muy bien. De ahí en adelante en el libro de Proverbios vamos a encontrar proverbios de Salomón que no publicó o reunió Salomón, por así decirlo, sino que en los tiempos de Ezequías, y ahorita vamos a ver las fechas, los reunieron, los congregaron o los unieron para que hicieran parte de este volumen de proverbios que tenemos. Son de Salomón, pero fueron unidos por los siervos del rey Ezequías. Agur y Lemuel, los que leímos el libro de Proverbios nos dimos cuenta que en el capítulo 30 dice, estas son palabras de Agur, y en el capítulo 31 dice, estas son palabras de Lemuel que su madre le dijo a él. Bien, entonces ahí están la variedad de autores de los proverbios. Sin embargo, la mayoría de los proverbios son de Salomón, por eso no está mal decir proverbios de Salomón. ¿Sí? La mayoría de proverbios son de Salomón, sin embargo hay variedad de autores. La fecha, y nótenme esta fecha que está bastante extensa, ¿sí? Desde 971 a 687 antes de Cristo. Entonces tenemos un periodo de un poquito menos de 300 años, ¿sí? ¿Por qué tan largo? Porque este año es donde aproximadamente comenzó a gobernar Salomón, y este año es donde aproximadamente terminó de gobernar Ezequías. Entonces, si tenemos proverbios de Salomón y si tenemos proverbios reunidos por los siervos de Ezequías, al menos durante este tiempo tuvo que haberse escrito el contenido del libro de Proverbios, ¿vale? Entonces, por eso tenemos esa fecha. Los destinatarios o la razón directa de para quién se escribió el libro de Proverbios es el pueblo de Israel, pero para la instrucción de los jóvenes en el pueblo de Israel. El libro de Proverbios es un libro especialmente para jóvenes. Evidentemente nos sirve para todos en la vida, como toda la palabra de Dios, pero este libro está pensado en los jóvenes que están a punto de salir de su casa, que están a punto de salir de la autoridad de sus papás, que van a ir a hacer su vida, que van a ir a tomar sus decisiones, a formar sus hogares, a hacer sus empresas, a hacer sus negocios. Para eso es este libro especialmente. Entonces, todas las personas que dieran instrucción a los jóvenes en Israel, bien sean padres, maestros, hermanos mayores, escribas, etcétera, el libro de Proverbios es esa herramienta inspirada por el Señor para dar esa instrucción, y por eso evidentemente es muy válida hoy. Uno de los mayores legados que un papá le puede dar a un hijo adolescente, a un joven adulto, es un estudio del libro de Proverbios, un estudio conjunto, que te sientes como padre con tu hijo o tu hijo que va a entrar a la adolescencia o que está en la adolescencia, y lo instruyas en el libro de Proverbios, porque para eso se escribió especialmente, ¿vale? Sin embargo, pues como toda la palabra del Señor, nos sirve a todos, en todas las edades, en todos los momentos de la vida.
pero especialmente fue pensado para este tipo de instrucción y esta edad. Esta es la fecha de los acontecimientos que les estaba contando hace un momento, el reinado de Salomón y el reinado de Ezequías. Entonces, teniendo en cuenta esta fecha, si nos devolvemos a nuestro cronograma histórico del Antiguo Testamento, miren, tenemos a Salomón por aquí. Salomón está acá donde se está moviendo el cursor, 971 antes de Cristo, y el rey Ezequías de Judá es el rey que nos da testimonio que los siervos reunieron. Los escritos está aquí, mirad. Aquí está entre Acaz y Manasés, el rey Ezequías de Judá. Todo este lapso de tiempo, desde Ezequías hasta Salomón, es realmente el tiempo en donde se reunieron estos proverbios, tiempo de la monarquía. ¿Ven? Esos son más o menos los acontecimientos históricos importantes. Bueno, sabemos que es un libro poético, no es un libro histórico. Entonces, a diferencia de los demás libros, pues no nos da como tantos datos históricos de tantas fechas, de tantos lugares, ¿verdad? Pero sí podemos tener como esas referencias históricas para ubicar un poco mejor el libro. Bien, listo. Propósito y principio. Antes de compartir los míos, quiero que ustedes me compartan 2, 3 o 4 principios del libro de Proverbios que ustedes hayan identificado en su tarea. Para adquirir sabiduría. Yo encontré Como dice. Así es. Temor a Jehová. Conocimiento, temor a Jehová. para aplicar sabiduría divina a la vida diaria y brindar instrucción moral. Así es. Así Yo es. tengo una pregunta. ¿O la hago ahorita más tarde? No, dale, ya de una vez. Sí. Es que me quedó sonando algo que dijiste, que decía algo así como que teníamos un cantar y ahí decía que habían 1005. O sea que cuando dice 1005 cantares se refiere como a 1005 libros de cantares o a, o no sé, como un proverbio chiquito o una, no sé, como una frase o algo así. ¿Se refiere a un libro completo por cada uno? Sí, un libro completo. ¿Y proverbios igual? Cuando dice que hay más de, 3000, Los también proverbios se refiere... sí son frases cortas. Bueno, quería como estar seguro de eso. Gracias. Dale, dale, dale. Listo. Listo, bueno, tenemos entonces temor de Jehová, conocimiento de Dios, sabiduría. Muy bien, todos esos temas. Perdón, ¿Sí? no me quedó claro. O sea, Cantar de los Cantares sí había todos esos libros de cantar y nosotros solo tenemos uno. Bueno, ¿Sí? ya voy a dar entonces un poquito de mayor claridad. Creo que en una de las clases les mencioné una obra que se llama El Cantar del Mío Cid, ¿sí? El Cantar del Mío Cid, ¿qué es? El Cantar del Mío Cid es un poema larguísimo, ¿sí? Pero es muy importante porque es del habla española, del habla castellana, la primera obra escrita, o sea, es como el paso de la tradición oral a la tradición escrita. Eso es el poema del Mío Cid. Entonces, si uno va a ese cantar, el Cantar del Mío Cid, es un libro extenso, ¿sí? Entonces, ¿qué es un cantar? Un cantar es un poema extenso, ¿sí? Donde hay mucha tradición, que se tocan muchos temas. Por ejemplo, en nuestro Cantar de los Cantares hay una interacción entre dos personas, un hombre y una mujer, ¿verdad? Eso es un cantar. Un proverbio es una frase. Esa es la diferencia. Entonces, nosotros O tenemos... sea que no son, o sea, no es como que hubieran muchos libros de proverbios, digámoslo así, sino que habían 1000 frases, que es diferente a los cantares. Exacto, 3000. Ah, ok. 3000. Bueno, listo. 3000 Súper, eso era lo que no entendí. 1005 poemas, por así decirlo. De eso nos quedó Ah, uno. ok. Y las frases que tenemos en proverbios. ¿Listo? Una pregunta, dale. Gama. Sí. Si, digamos, los arqueólogos encontrarán más cantares, esos cantares serían como para instrucción, pues, o sea, no serían como parte de la Biblia, porque pues obviamente la Biblia se persevera, pero sí serían como parte importante, entre comillas, no indispensable, pero sí, porque pues sería un conjunto con el cantar de los cantares que sí tenemos. Claro, claro. Y es lo que te decía, o sea, si aparecieran las clases de botánica de Salomón, creo que tendríamos el mejor libro de botánica escrito jamás en la historia. Yo considero eso.
¿sí? Entonces lo mismo con las demás cosas, con los demás proverbios, con los demás cantares, claro. Sería una referencia muy, muy importante. Así es. Bien, volviendo al tema, entonces, vamos al tema de los proverbios. Entonces ya hemos mencionado unos: conocimiento del Señor, temor de Jehová, sabiduría. Bien, tenemos entonces que evidentemente el libro de proverbios nos da el propósito y me pareció interesante el copy-paste que hizo por ahí Fabito, ¿cierto? Ella lo dijo como con pena, como con risa, pero es cierto porque si la palabra me da el propósito, pues yo no tengo necesidad de buscar otro y no voy a encontrar otro mejor, ¿sí? Entonces el propósito de los proverbios nos lo da Proverbios, ahí en Proverbios capítulo 1, versículo 2 y 3. ¿Quién lo quiere compartir? El propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Amén. Muy bien. ¿Qué versión estás leyendo, Sofi? Traducción viviente. Una traducción viviente. Muy bien. ¿Alguien con la Reina Valera por ahí? Proverbios 1, 2 dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Amén. Gracias. Muy bien, ahí está. Ese es el propósito de los proverbios, para poder entender todo lo que el Señor quiere enseñarnos. Responder las preguntas de cómo se debe vivir, darnos sabiduría para tomar decisiones. La vida está conformada de decisiones y de las consecuencias de nuestras decisiones. Ese es el tejido de nuestra vida, ¿sí? Entonces, si yo tomo buenas decisiones, voy a tener buenas consecuencias. Si tomo malas decisiones, voy a tener malas consecuencias. Un cúmulo de malas decisiones y malas consecuencias me van a resultar en una vida mala, una vida amarga, una vida hueca, una vida vacía, una vida dolorosa. Y eso independientemente de las riquezas que yo pueda acumular. Y en nuestra cultura lo hemos visto muchas veces con los narcotraficantes, que se llenan de dinero, tienen todo el dinero que quieran, pero no lo pueden disfrutar, no pueden ir y salir, no pueden hacer tantas cosas porque están rodeados de persecución, de amenazas de muerte, tienen todo el dinero que quieran, pero no tienen nada en la vida porque no tienen paz, o sea, son tan pobres que lo único que tienen es plata. De eso nos quiere librar el libro de Proverbios, de que podamos tener una vida plena, una prosperidad integral, que yo pueda tener en la vida paz, que yo pueda tener en la vida tranquilidad, gozo, alegría, porque tomo buenas decisiones. Entonces, el fundamento de eso es la sabiduría, y el principio de la sabiduría, como decía la pastora de Quito hace un momento, es el temor del Señor, que dice 1:7 de Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Muy bien. Es muy importante comprender ese fundamento, que además evidentemente es particular, único, exclusivo de los proverbios bíblicos. Ningún otro sabio en la historia dijo: si usted quiere ser sabio, témale a Dios. Si usted quiere encontrar sabiduría y tomar buenas decisiones, llénese de temor del Señor. Evidentemente porque no tenían esa revelación. O sea, esto es lo revelado, que ningún ser humano pudo descubrir por sí mismo del libro de Proverbios. ¿Sí? Que para que yo pueda ser un hombre sabio, una mujer sabia, necesito temor del Señor. Además porque es algo que yo no puedo producir en mi vida. ¿Sí? Si nosotros vemos, el temor del Señor es nada más y nada menos que la obra del Espíritu Santo en el ser humano. Es el Espíritu Santo el que trae al ser humano temor de Jehová. Eso no lo puedo alcanzar yo. Entonces, si no cuento con el Espíritu de Dios, no puedo tener sabiduría. Si no cuento con la gracia del Señor para poder temerle, no voy a tener sabiduría. Por eso es tan importante el temor del Señor. ¿Y qué es al fin y al cabo la sabiduría? Y les dije hace un momento que es tan importante diferenciar entre lo que es sabiduría y lo que es inteligencia, ¿sí? Porque no son la misma cosa. Entonces hemos aprendido muchas veces que la sabiduría es esa inteligencia bien aplicada, porque hay personas muy inteligentes, cero sabias, ¿sí? Y nosotros creo que la mayoría nos hemos a veces encontrado con personas así,
son tan inteligentes en lo que hacen, nos encontramos con ingenieros inteligentes, con profesores inteligentes, con pensadores inteligentes, pero con hogares destruidos, con vidas vacías, con tanta frustración, con tanto vacío, con tanta ira en su corazón, con tanto dolor, porque la inteligencia no es suficiente. Esto no se trata de una carrera de quién es más inteligente, pero sí se trata de un camino para ver cómo somos cada vez más sabios, ¿sí? Entonces la sabiduría es precisamente esa habilidad de tomar mi inteligencia y aplicarla bien. Una aplicación adecuada, un conocimiento aplicado adecuadamente, eso es sabiduría. Entonces no me basta solamente con ser inteligente, necesito también sabiduría para poder vivir la vida de una forma integral. ¿Listo? Bien. Ese es entonces el propósito y principio. El contexto cultural que está alrededor de los proverbios. Si vamos a hablar de la sabiduría, entonces encontramos también literatura sapiencial oriental. No fueron los proverbios los únicos libros de literatura sapiencial oriental que existieron de esa época. La misma Biblia en Primero de Reyes, si se acuerdan, lo leímos hace un momento, nos dio testimonio que había un hombre por ahí sabio que se llamaba Emán, había otro también con el que compararon a Salomón. Nos está diciendo había más sabiduría, pero evidentemente la sabiduría de Salomón llegó a ser mayor que la de todos ellos. Las tres culturas que más dieron sabiduría en la antigüedad fueron Egipto, los sumerios y babilónicos y los griegos. Claro que la sabiduría griega es en comparación con estas dos más actual, ¿sí? Pero también hay sabiduría de esa cultura. Si nosotros hacemos una googleada, una búsqueda en internet así rapidito y escribimos eso, literatura sapiencial de Egipto, ahí nos va a salir un chorro, una lista de muchos escritos, ¿sí? Que tocan también los temas que toca Proverbios, que son también muy antiguos. Entonces, eso es lo que queremos mostrar, que también hay un contexto alrededor de sabiduría de otras culturas, ¿sí? De sabiduría que es humana, que también tocó los temas que, pues, de una u otra forma toca también el libro de Proverbios, pero que evidentemente no se comparan a la sabiduría de la Biblia. Entonces, en nuestro material, por ejemplo, decimos que hay en la sabiduría de Egipto poemas también, cantares y también pequeños proverbios, también pequeñas frases, cuando un rey se dirige a su príncipe heredero, cuando un hombre muy rico, un magnate, o también llamados visires, se dirigen a su hijo para darle instrucción a su hijo, cuando un escriba del reino le va a dar instrucciones a quien lo va a suceder. Recordemos que los escribas eran como los que llevaban pues la sabiduría del reino, del imperio, en ese tiempo. No estamos con los escribas de Jesús, estamos mucho tiempo atrás. Estamos con los escribas de los reyes, esos que reunieron en tiempo de Ezequías los proverbios, esos eran los escribas de Ezequías, ¿sí? Entonces, si ellos iban a dar instrucción, también hicieron proverbios, y algo que tal vez es una característica horizontal que toca todas esas fuentes de sabiduría, es que a quien se le enseña se le llama hijo. Muy importante que podamos hacer esa distinción en los libros de sabiduría de la Biblia. Por ejemplo, en el libro de Job hay un señalamiento precioso a Cristo donde dice cuál es el nombre de su hijo. Tú sabes quién es el Señor y cuál es el nombre de su hijo. No está hablando de cualquier hijo, está hablando del Señor Jesucristo. Entonces, a pesar de que está esa característica donde todos se les llama hijo, la Biblia siempre va más allá. Amén. Bien. Igualmente pasa lo mismo con los temas que tratan. Entonces, los males de la vida, ¿por qué los justos sufren? ¿Por qué hay injusticias? ¿Qué va a pasar más allá de la muerte? Todos esos temas están en esas culturas, pero evidentemente ninguno con la sabiduría ni con la certeza con la que está escrita el libro de Proverbios, porque pues tenemos la ventaja de que
tenemos una fuente directa con el autor, ¿no? Entonces, los que escribieron Proverbios fueron inspirados por el autor de la vida, que es el único que sabe cómo funciona la vida, así que es el único que realmente conoce las reglas de la vida, conoce la complejidad de la vida y nos puede guiar efectivamente por esta vida. Las demás personas pueden hacer su mejor esfuerzo y pueden lograr buenos logros a veces, pero no es de compararse, ¿sí? Es como cuando tú vas a conocer una obra de arte, ¿sí? O sea, no es lo mismo cuando un experto en arte te dice, mira, este cuadro tiene estas características, este cuadro lo pintaron en tal año, este cuadro usaron estas pinturas, usaron este marco y podemos ver esta técnica y estas expresiones. No es lo mismo cuando tú hablas con el autor del cuadro que te cuenta lo que estaba pasando en su mente, en su corazón, cuando hizo ese cuadro, lo que quiso plasmar y cómo él vio que esa obra que él plasmó quedó plasmado todo su pensamiento ahí. ¿Ven? Entonces la relación es totalmente distinta. Nosotros tenemos la ventaja de contar con el autor. Amén. Entonces no desaprovechemos esa comunión y esa relación para poder enriquecernos de la sabiduría que el Señor siempre pone a nuestra disposición. Bien. Bueno, y para terminar entonces nuestra primera hora, concluimos que el género literario es sí o sí poético o de sabiduría. En eso están reunidos todos los libros poéticos de la Biblia y una estructura, creo que la más sencilla que pude encontrar acerca del libro, porque no es fácil, precisamente porque es una colección de proverbios en su mayoría, pero sí hay una distinción en los primeros capítulos, que son más una narración, más un discurso, un sermón, si se quiere, que los demás proverbios que sí comienzan a presentarse casi que aislados, como ahí reuniditos como palabras en un diccionario, del 10 al 29, y los dos capítulos de conclusión que también nos tienen una forma distinta a los capítulos precedentes. Entonces, esta es la estructura general del libro de Proverbios y si el Señor lo permite, cuando volvamos, vamos entonces a enfocarnos en el contenido de esa estructura. Listo, estábamos entonces, vamos en el tema de la estructura del libro y vámonos entonces para el contenido. La primera parte del libro es un discurso de un padre a su hijo, ¿verdad? Entonces, algo también muy interesante del libro completo es que está enmarcado en los consejos de los padres. En la primera parte, en el primer capítulo, encontramos el consejo del padre y en el último capítulo encontramos el consejo de la madre, ¿sí? Con el rey Lemuel, las palabras que la madre le dio a su hijo. Y entre libro y libro, entre capítulo y capítulo, todo el tiempo se utiliza y se iguala el consejo de tu padre y el consejo de tu madre, el consejo de tu padre, el consejo de tu madre. ¿En qué está haciendo énfasis entonces el libro? En la responsabilidad que como padres tenemos de instruir a los hijos. Y es una responsabilidad delante del Señor. Todos los roles que nosotros ejercemos en la vida, los necesitamos ejercer desde la realidad del llamamiento de Dios. Dios nos llamó a ser, primero que todo, hijos. Nadie nace en este mundo por aparición momentánea, ¿sí? Por algo instantáneo. Nadie lo trae la cigüeña y nadie sale de los repollos, ni de las lechugas, ni nada de eso, ¿sí? Nadie tiene generación espontánea, es el término que estaba buscando. Todos los seres humanos que llegamos a este mundo llegamos con el llamado a ser hijos. Y ese es el primer lugar donde nos ubicamos todos. De manera que cuando la palabra de Proverbios dice, escucha, hijo mío, si tú eres hijo, si tú eres hija, tú tienes que escuchar. Sí, como todos somos, es un consejo, una instrucción para todos. Nuestro llamado, primer llamado, es ser hijos. A unos Dios nos llama a ser hermanos, ¿sí? Y Dios elige quiénes son nuestros padres y quiénes son nuestros hermanos. Y Dios toma sabias decisiones. Así que ninguno nacemos en familias equivocadas porque es Dios quien ubica nuestra vida en una familia específica.
Dios me llama a ser hijo, Dios me llama a ser hermano. Después, si Dios también me llama a ser esposo, me llama a ser esposa. Y también, si es la voluntad de Dios, Dios me llama a ser padre. La realidad que nosotros entendemos tan claramente en el ministerio, en el servicio en la iglesia, tenemos que entenderla también en los roles de nuestra vida. Yo no puedo ejercer en la iglesia ninguna función efectivamente si Dios no me llamó. ¿Sí? Porque la iglesia es un cuerpo y cada cuerpo, cada miembro tiene su función. Y por más que el ojo quiera ser mano, no puede, porque no tiene la capacidad de ser. Y si yo quiero usar mi ojo como utilizo mi mano, voy a lastimar mi ojo, voy a lastimar el cuerpo, lo voy a dañar. Esa es la realidad que se ha vivido muchas veces en la iglesia. Personas que se ponen a hacer, a veces con la mejor intención, a veces no tanto, cosas para las cuales no fueron llamados, se lastiman ellos y lastiman la iglesia. Los roles que nosotros, los roles que son claros para nosotros en la iglesia, entender que si yo voy a servir en la iglesia, yo necesito ser llamado por Dios, porque es que eso es la garantía de mi perseverancia, eso es la garantía de mi éxito, eso es la garantía de que no voy a ir a hacer allá desastres, es porque Dios me llamó, ¿sí? Entonces, si yo tengo esa claridad en la iglesia, tengo que traer esa claridad a mi vida personal y entender que es Dios quien me llamó a ser hijo, que es Dios quien me llamó a ser hermano, que es Dios quien me llamó a ser padre o madre, que no estoy solo, no estoy sola en esa tarea. Así como no estoy solo en la tarea ministerial, no estoy solo en mi tarea familiar. Es Dios quien me llamó y si yo cuento con el llamado de Dios, cuento con el respaldo de Dios y así como Dios ha prometido hacer eso para lo cual me llama dentro de la iglesia, también me va a ayudar a hacer eso para lo cual me llama en mi casa, en mi familia, ¿sí? Entonces, entendiéndonos como un llamamiento de padres, entendemos, ahora vemos la responsabilidad que tenemos delante de Dios. ¿A qué quiero llegar con esto? Que esto no se trata de poner el dedo señalador, el dedo acusador y decir qué malos padres tengo o qué mal padre soy o qué mala madre soy. No se trata de eso. Se trata de que si yo sé que es Dios quien me llamó a hacer algo, en Él tengo los recursos suficientes y abundantes para hacer lo que Él me llamó a hacer. La responsabilidad siempre va a ser mía y seguirá siendo mía. Y yo tengo que ser diligente en responder con eso que Dios me llamó a hacer, pero tener claridad y confianza que cuento con el respaldo de Dios. Amén. Dios nos pone responsabilidades, nos pone obligaciones, pero no nos deja solos. No nos dice, vaya usted, mira a ver cómo hace, cómo saca adelante esa familia. Mire usted cómo saca adelante esa relación con su esposo, con su esposa. Mire usted cómo saca adelante esos hijos. Pero delante de mí tiene que sacarlos adelante. No, Él me da todas las herramientas que yo necesito y el respaldo que yo necesito para que las cosas se hagan a la manera que Él está esperando que se hagan. Amén. Entonces la responsabilidad de los padres delante de Dios es instruir a los hijos, porque los padres son los primeros maestros. Y yo me atrevería a decir que los maestros más importantes, o sea, nosotros podemos conocer en la vida muchas personas que pueden influenciarnos mucho, que pueden retarnos, darnos ejemplos, pero lo que hacen los papás con los hijos es algo que nadie más puede hacer. Son huellas que nadie más puede borrar. Los papás nos dejan sus modelos de paternidad, es algo que aprendemos en el prematrimonial. Si nos dejan los modelos de resolver conflictos, todo eso nos lo marcan nuestros papás en nuestra infancia. Nadie más va a poder ocupar ese lugar. Entonces somos maestros sí o sí de nuestros hijos. No podemos vivir la vida desconociendo esa responsabilidad. En las edades, en las primeras edades de los niños, los papás son la única referencia que ellos van a tener en su mente y en su corazón acerca de Dios. O sea, somos para nuestros hijos la imagen y la realidad más cercana de Dios. Imagínense esa responsabilidad. Es mucho más grande que la responsabilidad de un pastor, porque el pastor puede decir, y decimos constantemente, usted no me mire a mí, usted no mire a los hombres, usted ponga su mirada en el Señor. Pero un papá
No puede decir eso porque para su hijo, Dios es lo que ve en su papá. Para su hijo, Dios es lo que ve en su mamá. Entonces, no podemos zafarnos de esa responsabilidad. Entonces, muy importante comprender ese llamado y cómo la palabra del Señor trae esas herramientas. Bien, yo quisiera saber cómo están recibiendo la señal. ¿Está corrida o tenemos problemas de interferencia? A mí solamente una vez se me paró, o sea, se quedó todo quieto. De resto está corrido. Sí, Acá hay estamos interferencia. escuchando bien, está bien todo. Sí, Bien. se está escuchando muy bien. Yo también lo escucho bien. Vale, gracias. Gracias. Acá hay interferencia. ¿Sí? Listo. Sí, lo que pasa es que hay lugares de internet que a veces molesta bastante. Pero bueno, si la mayoría están bien, ya los otros son casitos ahí aislados. Listo. Igual estamos grabando la clase para que podamos de pronto después retomarla sin interferencias. Bien. Y vamos entonces en ese llamado, en ese primer lugar. La instrucción para los hijos en Dios es una esperanza también para los padres y es una esperanza firme. Vamos a ver en un momento que Proverbios no es una fórmula para el éxito. O sea, la vida que Dios ha creado en su diseño, en su modelo, no se trata de que yo sumo A más B y tengo C. Eso no pasa en la vida. La vida es muy compleja. Yo puedo tener A más B y me da C y otro tiene A más B y le da -1. ¿Sí? Porque la vida es compleja, funciona de esa forma. Entonces no es una fórmula en el éxito, pero sí hay una esperanza en los padres que son fieles en instruir a sus hijos de que esa palabra que ellos han sembrado en ellos, el ejemplo que ellos les han dado, van tarde o temprano a dar fruto en esos corazones. No se trata de que el hijo que yo instruya bien va a ser un hijo perfecto, ¿sí? Inclusive, cuando uno de los retos de interpretación del mismo libro de Proverbios es que Salomón escribe, instruye al niño en su camino. ¿Y qué dice el proverbio? Y aun Cuando fuere viejo no se apartará de él. Muy bien. ¿Qué le pasó a Salomón en su vejez? Soportó. ¿Notan esa paradoja que hay ahí en la realidad, no? Entonces, el que escribió que no se iba a apartar en la vejez, terminó apartándose. Porque no se trata entonces de una fórmula exacta y precisa para el éxito, pero sí se trata de que el Señor es fiel a su palabra. Y hemos aprendido, y yo soy insistente en esto, es que cuando yo deseo ver las promesas de Dios cumplidas en mis hijos, en mi generación, yo no necesito poner mi confianza en mí, necesito poner mi confianza en la palabra del Señor. Él dice, la generación de los rectos será bendita y poderosa en la tierra. Muchos papás ocupan su mente, su tiempo, su vida en poder dejar un legado económico a sus hijos. En decir, para que mis hijos estén bien, para que mis hijos tengan bendición, tengan abundancia, tengan prosperidad, voy a trabajar 24/7 para eso. Y vamos a ver con Eclesiastés que los que se dedican a amontonar durante su vida no están haciendo nada porque no van a saber, dice el libro de Eclesiastés, que es doloroso pensar que yo toda la vida la invierto en un legado para que llegue otro que no tenga cuidado de las cosas que yo hice, llega otro que no sabe lo que costó hacer eso y lo derroche y lo desparrame. Muchos papás viven esa realidad. Entonces la exhortación del Señor no es rodea a sus hijos de bienes materiales, como sí lo dice el mundo hoy, sino afírmelos en la palabra, instrúyalos en el consejo, llénelos de palabra. El Señor también dijo allá en Deuteronomio, cuando vayan por el camino, cuando se levanten, cuando estén en la casa, cuando se acuesten, palabra, 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 palabra. Cosa que cuando ellos salgan de su casa, debajo de su techo, de su autoridad, estén rebosantes de palabra de Dios. Eso va a hacer que ellos tengan éxito. Eso va a hacer que ellos puedan disfrutar de esa prosperidad, ¿sí? Integral.
No significa que van a ser millonarios, que van a llenarse de dinero, pero sí que van a poder vivir una vida agradable al Señor. La responsabilidad entonces es, y la esperanza es que los hijos se pueden apartar. Nosotros conocemos muchas familias pastorales, muchos hijos de pastores y de pastores reconocidos nacionalmente, que se han apartado y que han vivido cosas duras, cosas difíciles, pero vuelven, llegan, reconocen, les pasa lo del hijo pródigo, porque la palabra que ha sembrado, se ha sido sembrada en sus corazones, el ejemplo de vida está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Entonces es muy importante esa responsabilidad. Los consejos que el padre da que buscan que el hijo tenga una vida de rectitud, una vida de virtud, una vida donde sea una persona generosa y que el final de esa vida sea una vida de integridad, de bendición integral, de paz y de abundancia. Los proverbios advierten constantemente contra la superficialidad. Con palabras más bonitas como el insensato o el necio, pero si ustedes me permiten, y con mucho temor de la palabra de Dios, lo que se quiere expresar con eso es gente tonta, gente hueca, gente, perdón la expresión, estúpida. No hay en la Biblia cabida para que un papá permita que su hijo o que su hija sean gente tonta, sean gente superficial, sean gente que esté desenfocada, dispersa en cosas que el papá sabe que no le van a traer ningún bien, ¿sí? Entonces, eso pasa mucho y la Biblia también exhorta eso con los hijos consentidos. Un hijo que es consentido, que no conoce el valor del trabajo, que no conoce el valor del esfuerzo, se pierde en la superficialidad de las cosas. Y para él se convierte más importante la marca de mi ropa, se convierte en más importante tener los últimos accesorios tecnológicos que pasar tiempo en cultivarme a mí como persona, ¿sí? En poder tener conocimiento de la palabra, en que yo sea una persona con la que alguien se pueda sentar y tener una conversación profunda, una palabra de consejo sabio, que yo pueda tener la comprensión de que Dios me llama para que yo eduque y edifique, instruya gente sabia, no gente tonta, no gente distraída, no gente superficial, porque esos son los necios que dice la Biblia, los que rechazan la sabiduría, los que rechazan el consejo. ¿Por qué? Porque están distraídos en las cosas vanas, en las cosas superficiales. Esa es la constante distinción que encontramos en el libro de Proverbios. Gente que se vuelve orgullosa, que se vuelve soberbia, que se vuelve egoísta y que al final su camino es de destrucción y de vergüenza. Siempre serán avergonzados los que ponen su esperanza en cosas ilusorias, pero los que ponen su esperanza y su trabajo y su motivación en lo eterno, en Dios, nunca jamás seremos avergonzados. Eso es lo que nos muestran estos capítulos iniciales del libro de Proverbios. Hay tres elementos fundamentales en esta sección. Espérame, a ver si es esta, del 1 al 9, sí. Tres elementos fundamentales que son camino, casa, corazón. Yo puedo tomar esos tres hilos, por así decirlo, y trenzar la ruta del libro de Proverbios. Todo lo que el libro me dice del camino, todo lo que me dice de casa y todo lo que me dice de corazón. No tenemos el tiempo para estudiarlo todo, pero veamos algunas referencias. Veamos, por ejemplo, qué dicen esas citas. ¿Qué dice 7:24 al 27? Dice, ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa que conduce a las cámaras de la muerte. Muy bien, en ese texto están los tres elementos, ¿sí? Pero lo puse en casa, perdón, en camino, porque
el camino es la conducta. ¿Por dónde te vas a conducir? ¿Qué va a marcar tu manera de vivir? ¿Cuáles van a ser tus decisiones? Si yo miro atrás en mi vida hoy, lo que me tiene aquí hoy, donde estoy hoy, a mí y a cada uno de ustedes, son las decisiones que hemos tomado. Eso es lo que ha marcado nuestro camino. Entonces, si hoy aquí donde estoy, tengo una vida de dolor, tengo una vida desordenada, tengo una vida de angustia, tengo una vida de ira, tengo una vida de frustración, tengo que ver atrás y reconocer que no es porque tengo mala suerte, que no es porque Dios no me ama, que no es porque soy no la sal de la tierra, sino el salado de la tierra. No es por eso, sino porque he tomado malas decisiones y estoy viviendo las consecuencias de mis malas decisiones, ¿sí? ¿Cuál es el camino que he tomado y a qué casa me lleva ese camino? Entonces, ahí en el texto que leyó Sofi, encontramos esa casa de la mujer engañosa, de la mujer adúltera. Dice que su casa te va a conducir a la muerte, te va a conducir al Seol. ¿A dónde es y en qué casa o hacia qué casa me está dirigiendo mi camino? Veamos 9:1 y 6. La sabiduría ha edificado su casa, la ha labrado, sus 7 columnas, ha preparado su alimento, ha mezclado su vino, ha puesto también su mesa, ha enviado a su doncella y clama desde los lugares más altos de la ciudad. El que sea simple, que entre aquí. Al falto de entendimiento le dice: venid, comed de mi pan, bebed de mi vino, que he mezclado. Abandonad la necesidad y viviréis. Andad por el camino del entendimiento. Listo, mi paz. Dejémoslo hasta ahí. Gracias. Muy bien. Entonces, la casa también está la casa de la sabiduría, ¿sí? Entonces nos muestra el libro estas dos casas. Hay una casa de una mujer necia, de la necedad, y hay una casa de la sabiduría. ¿En cuál casa quiero habitar? ¿En cuál casa voy a habitar? ¿A qué casa voy a llegar? Depende del camino que yo tome. Si tomo el camino de los necios, de los malos, pues seguramente me voy muy mal. Pero si tomo el camino de la sabiduría, voy a llegar a la casa de la sabiduría. Listo. Finalmente, corazón. Ese no lo sabemos todos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque Él mana la vida. Mana la vida. Proverbios 4:23. Entonces, ahí está el tema. ¿Qué hay en mi corazón? Y cómo lo que hay en mi corazón me lleva a tomar decisiones. Cómo estas decisiones marcan mi camino y cómo mi camino marca mi destino. Todo comienza en el corazón. Si el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, tengo que llenar mi corazón de temor de Jehová. Si mi corazón está lleno de temor de Jehová, voy a tomar decisiones buenas. Si tomo decisiones buenas, voy a tener un camino bueno y voy a tener un final bueno. Así funciona la fórmula del éxito en la vida y de la prosperidad integral que encontramos en Proverbios. Muy bien. Otra característica de esta porción de Proverbios es la humanización de la sabiduría. Darle a la sabiduría características humanas. De eso se trata. Entonces, que la sabiduría tiene voz, una voz que clama en las calles, que la sabiduría, como leía el pastor Nelson hace un momento, construye su casa, le pone columnas, sirve una mesa. Todas esas características humanas de la sabiduría están resumidas en 4 poemas dentro del libro. Hay nuestro material y aquí creo que también tenemos las secciones en las que están, del 1 al 20, del 1:20 al 33, del 3:13 al 20, el capítulo 8 y el capítulo 9. Entonces, en esta humanización de la sabiduría, esta ilustración que tenemos es como el rey Salomón dando su discurso, y esta imagen de esta señora que tenemos ahí es la humanización que le está haciendo de la sabiduría, como una mujer. Pero entonces llega el tema en esta
caracterización de la sabiduría y es la preexistencia de la sabiduría y si está bien o no conectarla a Cristo. Veamos 8:22 al 30. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo. Cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no se traspasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme. Bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Gracias. Claro, cuando uno lee ese poema, así como toda literatura poética que está llena de imágenes, eso lo lleva a uno en su mente al tiempo de la creación, donde Dios está haciendo el mundo. Y ahorita que sabemos un poquito mejor cómo funciona el universo, porque ya la ciencia nos ha permitido ver más allá del cielo, que estaba de pronto limitando a las personas de la antigüedad. Wow, pues eso es impresionante. Uno puede ver a Dios allá ordenando las estrellas, ordenando las galaxias, los planetas, trayendo orden al planeta Tierra. Y uno dice, wow, o sea, qué cuadro más hermoso. Y la sabiduría dice, ahí estaba yo antes de el ordenándolo todo. La expresión que da esa preexistencia a la sabiduría, donde realmente la sabiduría está diciendo yo era antes de todo. Será bíblico y posible conectar esa preexistencia a Cristo. La primera tendencia es decir, sí, ahí está hablando de Cristo. Pero si uno va más allá, si uno cava un poquito más profundo, lo que el poema nos quiere decir es que Dios es el origen de la sabiduría. ¿Sí? Entonces, recordemos eso, el interés del libro es mostrar la dependencia de Dios para que tú seas sabio, sabia. Dios es el origen de la sabiduría, en Dios está el origen. ¿Qué más nos dice eso? Que si tú pudieses estudiar toda la creación, todo lo que es creado, no alcanzarías la plenitud de la sabiduría, porque la sabiduría estaba antes de la creación, ¿sí? No encierra la creación, la plenitud de la sabiduría, porque la sabiduría era previa a la creación. También esa expresión nos está enseñando es que todo lo que Dios hace, lo hace con sabiduría. Eso lo dice el Salmo 104, 24. Todas las cosas que ha hecho el Señor, todas las has hecho con sabiduría. Entonces, lo que está mostrando el poema es esa relación íntima tan cercana, tan profunda que hay entre Dios y la sabiduría. Pero no nos está hablando de Cristo porque la Biblia misma nunca utiliza esos textos de Proverbios para hablarnos de la existencia de Cristo. No podemos ser más sabios que Dios. No podemos encontrar mejores interpretaciones de la Biblia que las que la Biblia misma encuentra, ¿sí? Y si cuando la Biblia en el Nuevo Testamento me está hablando de la preexistencia de Cristo, no utiliza la referencia a Proverbios, eso no es porque se les pasó, o porque se les antojó, o porque les caía mal el libro de Proverbios. Es porque seguramente Proverbios no me está hablando de Cristo. Entonces no puedo creerme más sabio que Dios y decir, bueno, al Espíritu Santo como que se le pasó, pero yo sí me di cuenta, ahí está hablando de Cristo. No puedo hacer eso. Necesito ser humilde y decir, bueno, no, pues si la Biblia no lo utiliza así, Pablo se conocía toda la ley, todo el Antiguo Testamento. Y si había alguien interesado en afirmar que Cristo era preexistente, fue Pablo. Y Pablo en ningún momento dijo, bueno, como dice allá en Proverbios, no lo hace es precisamente porque no está esa identificación.
También porque la Biblia es clara, clarísima en mostrarnos que Cristo es superior a la sabiduría. Y eso a mí me parece genial. Porque no hay nada que podamos exaltar más que Cristo. Ni siquiera la sabiduría. ¿Sí? Y Él es la fuente y la plenitud de la sabiduría, pero llega a ser mayor que la sabiduría. Y eso es algo que nosotros, yo creo que debemos guardarlo tanto en el corazón para poder comprender también esa dependencia. Vamos a leer con despacio, como dicen por ahí, lentamente, Primera de Corintios, capítulo 1. Yo lo voy a leer para que nos podamos ir como al mismo ritmo. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 20 al 25 y versículos 30. Bueno, aquí el Espíritu Santo le está hablando a los filósofos de la época. Corinto estaba ahí literalmente en la Atenas del mundo, la cuna de la filosofía, la cuna de la sabiduría humana, donde había enseñado Platón, Aristóteles, Sócrates, donde estaba fundada la sabiduría de la civilización existente. Y cuando comienza a hablarles, no comienza a felicitarlos y a decirles, oiga, qué buen trabajo que han hecho, qué buen conocimiento que han logrado. No, comienza a exhortarlos duro porque se independizaron de Dios, porque creyeron que ellos mismos solitos podían adquirir sabiduría. Entonces comienza y pregunta, bueno, ¿dónde está el sabio? Y ahí la palabra que se utiliza es el filósofo. ¿Dónde está el pensador? ¿Dónde está el escriba? Y ahí ya se dirige a los sabios judíos. ¿Dónde están los sabios de los gentiles? ¿Dónde está el sabio de los judíos? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Dónde está el que más... yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero las personas que se creen muy inteligentes les gusta refutar todo. Porque sí, porque no y por si acaso. Se vuelven refutadores de todas las cosas. Para todo tienen una opinión. No hay humildad, ¿sí? No, sino que hay orgullo, soberbia. Ahora, yo no me refiero a que no tengamos que preguntarnos todo y evaluarlo todo. Es distinto tener una visión crítica a una visión criticona, ¿sí? Porque la visión crítica lo que hace es buscar, como dice el Señor, dónde está lo bueno, entresacar lo precioso de lo vil, examinarlo todo y retener lo bueno. Pero la criticona lo que hace es rechazar de entrada todo. Dice, no, ahí no hay nada. Yo ya sé eso. Ya estoy sobradísimo. No, y eso no es así. No, yo sé que él o ella están equivocados. Eso a mí no me sirve. Ese es el disputador. ¿Dónde está? Y hace una pregunta retórica. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y ese enloquecido es entontecido. ¿Sí? Está diciendo que Dios tomó la sabiduría de los hombres y mostró que eran puras tonterías. Ay, mi hermano, a mí me encanta eso, ¿sabe por qué? Porque cuando usted hace un rastreo de la filosofía humana, de la historia de la filosofía, de las posturas de los filósofos, no hay más que contradicciones y vueltas en círculos. Unos dicen, vea, el camino es por acá, pero otro viene y le dice, no, por ahí no es por aquí. Entonces salen todos los ismos. El materialismo, el racionalismo, el hedonismo, por todos lados, buscando, queriendo el socialismo, el capitalismo, buscando el camino por donde es, todos dando vueltas en círculos sin llegar a nada y saben que no llegan a nada. Y lo más triste es que están encantados con la nada. Les parece genial que su conocimiento sea disperso, sea líquido, y que cualquier cosa pueda ser un día cierta y otro día no. Están envanecidos, por no decir otra palabra con eso. Dios demostró que la sabiduría de los hombres son puras tonterías. Ahora, no quiero decir por eso que, como se toma a veces mucha postura, que la filosofía toda es mala, que la filosofía no sirve para nada y que todo lo que diga la filosofía es herejía. No. Hay cosas muy poquitas rescatables. Hay cosas muy pocas que nos ayudan a ordenar el pensamiento. Pero de fondo, eso no tiene nada. Es hueco, como de verdad dice la palabra.
porque Dios ha mostrado la tontería de la sabiduría del mundo. Y dice, ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ay, entonces, ¿qué significa este texto? Que Dios no quiso, en su sabiduría de Dios, que sí es sabiduría, no quiso que el hombre llegara a conocer a Dios por medio de su razón. Y en eso Dios muestra su poder y en eso se muestra nuestra limitación. Porque si yo pudiera llegar a conocer a Dios por mí mismo, ¿para qué Espíritu Santo? ¿Para qué Jesús? Pero como no puedo, voy a depender sí o sí siempre de Él. Es una relación continua de dependencia. Entonces, ¿qué hizo Dios? Mostró que la sabiduría del mundo es inútil para que el ser humano alcance lo que el ser humano más necesita, que es conocimiento de Dios. Por eso dice Jeremías 9:24, no os alabe nadie en nada, sino en conocerme y entenderme. Pero no me van a conocer con sus medios, no me van a conocer con su pensamiento. Por más que lo esquematicen, por más que lo estructuren, por más que quieran, no van a poder. Porque Dios quiso que el hombre conociera a Dios por medio de la predicación y por medio de la fe en Jesús. Entonces, en Corintios dice, los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Qué es eso para los judíos? Tropezadero. Porque tropiezan, dice también la palabra, en la palabra. Tropiezan en el mensaje de Cristo, tropiezan en un Mesías crucificado. Pero ¿cómo así? Si el Mesías viene a reinar, si el Mesías viene a liberarnos, si el Mesías viene a traer paz a este mundo, tropiezan con un Mesías crucificado. Para los judíos tropezadero y para los gentiles locura, porque es una locura decir que alguien resucitó de entre los muertos. Eso nadie se lo cree, sino solamente por fe. Porque nadie ha ido y nadie, yo no conozco el primer resucitado. Yo no sé si usted conoce de pronto alguno. Hay personas que dicen, estuve muerto 2 minutos, 3 minutos y bueno, me salvé. Pero un resucitado de 3 días, yo no lo conozco. Eso es una locura para nuestra manera de pensar, para la ciencia y para la sabiduría humana. Decir, se me va a decir que a alguien lo mataron en una cruz y resucitó. Ese cuento no se lo come nadie. Es una locura. Pero para ellos es tropezadero, para los otros es locura, pero para nosotros, los llamados, tanto los judíos como los griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Hermano, eso a mí me parece una cachetada así a la humanidad. Mire, tomen su independencia, tomen su autosuficiencia. No les sirve de nada. El poder y la sabiduría real, genuina, la de Dios, están en Cristo. Y eso me parece impresionante. Impresionante. Y dice el 25, porque lo insensato de Dios, si es que hubiera insensatez en Dios, evidentemente va a ser más sabio que toda la sabiduría de los hombres. Y lo débil de Dios, si es que hubiera debilidad en Dios, eso es un tono sarcástico que está usando Pablo ahí, porque en Dios no hay nada débil, pero si hubiese algo débil, la debilidad de Dios sería mucho más fuerte que los hombres. Eso nos está mostrando entonces esa superioridad. Para terminar en el 30, que dice, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Ahí está la respuesta. ¿Qué libro, qué filósofo tengo que buscar? ¿Qué coach de vida? ¿Qué apóstol me va a traer la última? ¿Qué profeta? ¿Dónde está la sabiduría? ¿A quién tengo que escuchar? Hermano, a Cristo. A nadie más que a Cristo. Él nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Entonces no necesito creerme más sabio que Dios y pensar que hay una mejor fuente de sabiduría que Cristo. Amén. Cristo es, en ese sentido, superior a la sabiduría, superior a todas las cosas. Genial. Proverbios es entonces la invitación de Dios para que aprendamos sabiduría. Bien.
Eso es solamente la primera parte. Aquí el tiempo se pasa muy rápido. Muy bien. ¿Qué encontramos en la colección de los proverbios? Del 10 al 29. Todos los aspectos de la vida están cubiertos en proverbios. Yo traté de globalizarlos, ¿sí? Como en estas 3 casillitas, ¿verdad? Entonces, ¿qué encontramos del carácter en proverbios? Todo lo que tiene que ver con integridad, ¿cierto? Proverbios habla de la integridad, de la honestidad, de la rectitud, de mantener nuestros labios puros. Habla de nuestro carácter, Proverbios. Proverbios habla de nuestras relaciones personales y del matrimonio, todo el tiempo. Y es una exhortación constante a desechar el adulterio. Y eso es algo tan particular en la sabiduría de Dios, la integridad moral, porque eso es algo que al mundo no le interesa. Ya lo hemos dicho muchas veces, al mundo le interesa que hagas bien tu trabajo, que llegues a tiempo, que cumplas con tus funciones y te pagamos. Si haces eso, tienes la aprobación del mundo. Al mundo no le interesa si tú eres fiel a tu esposa, al mundo no le interesa si tú eres un adicto al alcohol, si tú eres un adicto a las drogas, en lo que estés desperdiciando tu dinero. Al mundo no le interesa eso porque al mundo no le interesas tú. Al mundo le interesa tu productividad. Entonces, en el momento en que esas cosas que están de fondo comienzan a afectar tu vida y te conviertes, por ejemplo, en un alcohólico y dejas de ser productivo, el mundo te desecha y busca a otra persona para muchas veces guiarlo a la misma perdición, porque al mundo no le interesas tú, al mundo le interesa tu productividad, pero gloria a Dios que Dios es Dios y a Dios sí le interesas tú. Por eso Dios no nos llama a hacer dinero y Dios no está interesado tanto en nuestro hacer como en nuestro ser, ¿sí? Nos habla entonces del carácter para que seamos conforme a Dios. Nos habla de las relaciones personales. Nos dice, el que se junta con sabios se hará más sabio, pero el que se junta con gente tonta será quebrantado. Mira, en este tema de la adolescencia, ¿no? Donde todos los papás comienzan a sufrir con las amistades de los hijos. Uy, pero es que se consigue unos amigos. Uy, pero es que se consigue unas amigas que, mejor dicho, yo sé que lo van a llevar por el mal camino. Papá, siéntese con su hijo y métale palabra de Dios. Dígale, mira, hijo, te voy a dar el consejo no de papá, no el consejo de mamá, el consejo de Dios. Mira lo que dice Dios aquí. Si tú te juntas con gente necia, vas a ser quebrantado, hijo, y yo no te quiero ver quebrantado. Entonces no se trata de que tus amigos me caen mal o me caen bien, hijo. Se trata de que Dios me está mostrando y te está mostrando a ti que si tú te sigues juntando con gente así, no vas a esperar otra cosa que quebrantamiento, hijo. No quieras ser quebrantado. Si tú como papá y mamá pones tu confianza en la palabra del Señor, ella va a dar el fruto. Pero si pones tu confianza en la cantaleta, lo único que vas a lograr es más distanciamiento y más peleas y más riñas en la casa y más rencilla y más rencor y más heridas. Siéntate con tu hijo con la palabra y que pelee con Dios. Mijo, si no te gusta ese consejo, no es mío, es del Señor. Ve y alega con él. Dile por qué él no quiere que te juntes con ese tipo de gente. No pelees conmigo. Igual para todo, en los negocios, el trabajo, el dinero, el ser fiadores, en todas esas cosas, Dios nos muestra cómo debemos hacer y no podemos ser más sabios que el Señor, ¿sí? Ahorita nos estamos moviendo en la economía de la deuda. Si tú quieres tener algo en este mundo hay que endeudarse, sí o sí. Y para endeudarse muchas veces vas a necesitar un fiador, sí o sí. La pregunta es entonces, no, jamás voy a ser fiador de nadie ni voy a utilizar un fiador. La pregunta es que cuando seas fiador, no seas fiador de los extraños, porque incluso cuando eres fiador de tus amigos, eso se convierte muchas veces en un problema. Imagínate cuando eres fiador de los extraños. Entonces, no seamos más sabios que el Señor. Entonces, el tema es este. No puedo ser más sabio que Dios, no puedo tener mejores ideas que Dios. Necesito dejarme guiar por el consejo del Señor. Mira cuántas veces el libro nos exhorta a acordarnos de los pobres. Cuántas veces el libro nos exhorta a acordarnos de los necesitados. Cuántas veces el libro nos exhorta a no querer ganar plática fácil. Yo no sé si ustedes lo leyeron o escucharon el libro de Proverbios,
pero todo el tiempo está diciendo, si tú te metes a un negocio para ganar plata rápido, te va a ir mal. Entonces llega DMG y coge a un poco de gente necia, tonta, que no tiene sabiduría, y los engaña, ¿sí? Y los estafan. Llegan aduladores a nuestras vidas y nos estafan porque no reconocemos el consejo de Dios, que Él te dice, no busques enriquecerte fácilmente, no le entregues tu vida a las riquezas, no pongas tu identidad en lo que tienes, porque las riquezas, dice literalmente el libro, van a tomar alitas y se van a ir y nada te va a quedar. Entonces, no te afanes en enriquecerte, que el Señor al que le va a dar, le da porque Él es fiel. Eso es lo que necesitamos. No buscar a Dios para que me enriquezca, sino identificar cómo hasta hoy Dios ha sido fiel conmigo, cómo me tiene de bien, cómo no me ha faltado nada, cómo puedo escoger qué ropa ponerme hoy, cómo puedo escoger qué comer hoy, qué comer mañana. ¿Cómo puedo pedir a un restaurante o cómo puedo saber qué le puedo escoger, qué echarle a la olla? Porque Dios es fiel en su promesa. Entonces, en todas estas cosas, la cuestión es que podamos identificar el propósito de Dios y, como decíamos hace un momento, no son fórmulas para el éxito. No, el libro de Proverbios, que también se utiliza muy mal en ese sentido, no son promesas con las que Dios esté obligado. Porque nosotros nos enorgullecemos tanto y nos ponemos tanto en el centro que creemos que como Dios prometió, que como Dios dijo en su palabra, pues así me tiene que hacer, así me tiene que cumplir, y a reclamar se dijo, y a decretar se dijo, sí, y predican y enseñan, reclámele al Señor, que declare y confiese y póngasele bravo y no deje hasta que el Señor, no, mi hermano, no, o sea, ¿quién es Dios y quién es siervo? ¿Quién es el que es Señor? ¿Quién es el que está sirviendo? Es que Dios no es mi sirviente. Yo estoy al servicio de Dios, no está Dios a mi servicio. Entonces, lo que Proverbios me está mostrando es los principios generales de la vida, pero no se trata de que si yo hago así, 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 tal cual, pues eso es lo que me tiene que pasar a mí, porque es que yo tengo un estilo de vida tan sabio, tan justo y tan íntegro, que mejor dicho, estamos como Job, que si Dios no me bendice, voy a poner en tela de juicio la sabiduría y la integridad de Dios, porque es que mi vida es tan recta. Sí, pero eso como en Job, nos muestra la pura ignorancia que tenemos de nosotros mismos, porque cuando tenemos sabiduría decimos, Santo Dios, gracias porque de verdad si me das lo que me merezco, me voy para el infierno. Eso es lo que me merezco. Sí, o sea, si el ser humano pudiera reclamar algo, es su condenación. Sí, si quiere reclamar algo el ser humano, reclame el infierno, que eso sí es lo que nos merecemos. De ahí para allá, mi hermano, todo es gracia. De ahí para allá, todo es misericordia del Señor. Y en eso es lo que necesitamos también poner nuestra confianza cuando vemos la sabiduría del Señor. Amén. Bueno, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Qué dice 9:10? Proverbios 9:10 dice, el temor de Yahvé es el principio de la sabiduría. Conocer al que es santo, eso es inteligencia. Muy bien. El temor de Jehová, o en otras traducciones Yahvé. No vamos a tocar ahorita el tema del nombre de Dios. El caso es que no puedo ser sabio e ignorar a Dios al mismo tiempo. No puedo tomar decisiones sabias e ignorar la palabra al mismo tiempo. No es posible, porque en la palabra está la sabiduría del Señor. No puedo tomar buenas decisiones que sean distintas a lo que la palabra del Señor dice. Entonces, si la palabra del Señor me dice, hombre, si usted se junta con necios va a ser quebrantado, yo no puedo hacerle un paréntesis a la palabra de Dios y decir, ah, bueno, pero es que eso es en otros casos. Eso es con otros necios, no con mis amiguitos queridos. Eso es con otros que no que eran más malos, porque es que mis amigos no es que sean tan malos.
pues no temen al Señor y me invitan es a beber y me invitan es a cosas que no le agradan a Dios, pero no son tan malos. Hermano, si te juntas con necios serás quebrantado. Punto. No hay negociación ahí. Si no hay nada que hacer. Y así con todos los principios de la palabra. Y Dios nunca te va a llamar a afectar o ir en contra de sus principios. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Qué es el temor de Jehová entonces? ¿Y por qué puse esa gráfica ahí? Porque el temor de Jehová es eso que te va a guardar. ¿Sí? Es la brújula, si quieres. No la bruja, sino la brújula que nos va a guiar, que nos va a mostrar el camino, por dónde me voy a ir, ¿sí? Me va a ayudar el temor de Jehová a tomar buenas decisiones. Todos en la vida, incrédulos y creyentes, tomamos decisiones, pero la ventaja inmensa que nosotros tenemos es que tenemos un guía que nunca se equivoca, un guía que es fiel, que nadie está más interesado en que yo encuentre la voluntad de Dios que Dios mismo. Y lo hemos dicho muchas veces, Dios no es un Dios infantil que nos dice, haga mi voluntad, pero se la voy a esconder aquí. Y si la quiere encontrar, entonces juguemos a las escondidas. Mira a ver por dónde la encuentra y vaya y búsquela. No, el más interesado en que yo haga la voluntad de Dios es Dios. Entonces, en el momento en que yo quiero obedecer a Dios, Dios pone todo de sí para que yo obedezca. Angelita nos compartía en la clase pasada de discipulado, que cuando ella ve a Salito, que todavía es una bebé, ¿sí? Pero cuando ella ve a Salito que quiere obedecerle, pues su corazón hace que se alegre primero porque encuentra obediencia en su hija y que ella ponga también como mamá todo de sí para que su hija pueda obedecer lo que le ha mandado hacer a su hija. Hermano, y si eso pasa en nosotros que somos humanos, tan débiles, tan imperfectos, ¿cuánto más en el corazón del Señor cuando tú oras y le dices, Señor, es que no quiero hacer lo que a mí me parece? No quiero tomar decisiones a mi parecer, no quiero hacer tu voluntad. ¿Cuánto más Dios va a estar ahí diciéndote, mira, mi voluntad es esta, trayendo paz a tu corazón? Entonces, el temor de Jehová es el que nos va a permitir tomar esas buenas decisiones. Es el temor de Jehová, ¿sí? Lo que nos va a rodear, a guardar de tantos malos caminos y de tantas malas decisiones que podemos escoger. Y bueno, ya para terminar esta parte, no sé si te has dado cuenta que la palabra del Señor nos muestra siempre que no buscamos el consejo y la dirección de Jehová, nos equivocamos. Acuérdense lo que le pasó a Josué, ¿no? Cuando llegó a la tierra prometida y comenzaron a vencer a todos esos reyes y comenzaron a ganar y vencieron en Jericó y las murallas cayeron y dijeron, no, ya esto está ganado. Eso, si pudimos con Jericó, que venga cualquier otro. Y se fueron al caserío, sobrados, autosuficientes, diciendo, no, pues, ¿para qué nos vamos a cansar todos? Mandemos a unos poquitos que vayan y desocupen ese pueblito y si pudimos con la ciudad nos va a quedar grande un pueblo. Y sí, señor, que les quedó grande y los hicieron correr y los mataron y perdieron. Y dijeron, ay, ¿pero por qué? Porque no consultaron a Jehová. Porque el Señor desea que vivamos en una continua dependencia de Él. Cada vez que no consulto a Jehová en una decisión me voy a equivocar. Cada vez que tomo una decisión sin el Señor, sin el temor de Jehová, va a ser una mala decisión. Porque siempre que me independizo de Dios, me estoy encaminando yo solito al error. Estoy encaminando yo solita a la equivocación y al dolor y a la frustración y a las consecuencias. Entonces, es el temor de Jehová, es el reconocer que dependemos de Él lo que nos va a llevar a vivir en un camino de sabiduría. Bien. Finalmente, tenemos esta imagen que nos habla acerca de lo que encontramos en los dos últimos capítulos de Proverbios, los consejos para un rey y la referencia a esa mujer virtuosa, que es uno de los textos los más famosos porque se vuelve famoso en todos los días de la mujer, en todos los días de la madre, en nuestra cultura y más en la cultura cristiana. Entonces allá está Proverbios 31 con la mujer virtuosa. Listo. Palabras de Agur, un
un líder que también nos muestra esas verdades que ya el libro de Proverbios nos había dicho a lo largo, pero que concluye como retomando todas esas lecciones que ya habíamos aprendido. Y dice, Agur comienza este proverbio diciendo, es que yo no sé. ¿Sí? Él comienza diciendo en el verso 2 y 3, dice, más rudo soy yo que ninguno. Y esa expresión está diciendo es como burdo, como ignorante, como cuando tú vas a rodearte en lugares donde las personas no tienen acceso a la educación, no tienen tiempo para estudiar, porque o trabajamos o estudiamos y si no trabajamos no comemos. Entonces no nos educamos, somos burdos. Él dice, no hay nadie más rudo que yo no tengo entendimiento, yo no aprendí sabiduría, yo no conozco la ciencia del santo, pero comienza a hablar con una sabiduría y la sabiduría de Agur está precisamente en eso, en su dependencia del Señor, en su dependencia de Dios. Está diciendo, yo no soy sabio. Y mira, todos llegan a la misma conclusión, es la misma conclusión a la que llegó Pablo. Después de que Cristo le salió a su encuentro y dijo, oiga, yo que me creía el más erudito, yo que me creía el más perfecto. Yo no sé si ustedes se han fijado en Romanos cuando Pablo escribe en Romanos capítulo 3, o si en el capítulo 3 y les dice, usted que se cree ciego, guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas. A mí me parece que Pablo no está hablando tanto de los judíos, sino como de él mismo. Cuando él estaba en esa condición, diciendo, es que yo soy la lumbrera más resplandeciente de Jerusalén y voy a guardar a todo este pueblo que se desvíen del Señor. Pero Pablo tuvo que concluir, eso no me sirvió de nada y todo lo tengo por basura, por alcanzar el conocimiento de Cristo. Eso es la verdadera sabiduría, dependencia del Señor. Finalmente, entonces, la mujer virtuosa. Y qué reto, ¿cierto? Pero yo quiero hoy mostrarles el otro lado de la moneda del capítulo 31 de Proverbios, si me lo permiten, y es que el capítulo 31 de Proverbios no está escrito para una mujer. Habla de una mujer, pero no está escrito para una mujer. Está escrito para un hombre. ¿Sí se da cuenta? Y el texto con el que empezamos todos, el capítulo 10, dice, ¿quién la hallará? El consejo final, después de toda la referencia a la mujer que hay en Proverbios, ¿cierto? Porque no es eso lo único que nos habla de la mujer. También hay muchas referencias a la mujer en Proverbios, tanto a la mujer sabia como a la mujer necia, a la mujer rencillosa. Estaban poniendo en estos días un meme por ahí que decía, si la mujer es tóxica, por ahí no es. Y dicen, pero Salomón, ¿cómo vamos a escribir eso? Bueno, está bien. Escriba entonces, es mejor habitar en lugar de necesidad y de hambre que con la mujer rencillosa. La cuestión entonces es que el libro de Proverbios habla de la mujer, pero el 31 no está escrito para una mujer, está escrito para un hombre, está escrito para un hijo. Porque después de la decisión por Cristo, la decisión más importante es el matrimonio. Entonces el hijo tiene que despertar y no dejarse envanecer por las cosas que el mundo le muestra que debe buscar en una mujer. Entonces el mundo, ¿qué le dice? Una mujer dulce, sexy, sensual, una mujer con curvas, una mujer que pase y todos la vean. Y la palabra también en Proverbios dice, como zarcillo de oro en la nariz de un cerdo. Es la mujer hermosa y tonta. Falta de entendimiento. Y lastimosamente, como el mundo muestra que la mujer que entre muchas comillas vale la pena es una mujer así, las mujeres no se construyen a sí mismas, no cambian su carácter, no se cultivan, sino solamente su cuerpo. Y del corazón solo salen tonterías. De la mente solo salen tonterías. Entonces, ¿cuánto duran los matrimonios? Porque no somos más sabios que el Señor.
Entonces, el texto es para el hombre y le dice, papá, cuando usted vaya a buscar mujer, mire, estos son los criterios. Búsquese una mujer que sea diligente, búsquese una mujer que no sea perezosa, que no sea tenida, que no sea superficial, que no esté buscándolo por la plata, que no esté con usted por interés, porque siempre va a haber uno con más plata que usted. Tarde o temprano lo va a conocer. Y si está con usted por la plata, pues cuando llegue uno con más plata lo va a dejar, papá, porque el interés de su corazón es la plata. Búsquese una mujer íntegra, búsquese una mujer trabajadora, una mujer que cuando usted se enferme y no pueda trabajar, no lo eche y diga que usted es un inútil y no sirve para nada, sino que ella pueda tomar por ese tiempo la fortaleza que el Señor le ha dado, la sabiduría que el Señor le ha dado y ayudarte, papá, en esos momentos de crisis. Eso es lo que está haciendo Proverbios. Y evidentemente también es una exhortación a la mujer que desarrolle esas habilidades para que cuando un hombre sabio esté buscando mujer, puedas encontrar tú como mujer a un hombre sabio. ¿Ves? Entonces ahí están las dos cosas. Un hombre sabio que busca una mujer virtuosa, pero una mujer virtuosa que va a terminar con un hombre sabio. Va a terminar con un hombre que busca sabiduría, que busca virtud, y no con un tonto por ahí superficial que está buscando una mujer superficial, que no tiene la capacidad de valorar y aprovechar toda la integridad que hay en ti, todo lo que has cultivado en ti misma, en tu carácter, en Dios, y que solo le importa que no estés gorda, que no tengas arrugas, porque también si está contigo por tu belleza, va a llegar una más bonita, tarde o temprano, así como por el otro lado, va a llegar uno con más plata, va a llegar una más bonita, va a llegar una más joven, va a llegar una con más plata. ¿Y qué? Entonces, ese es el último consejo del libro de Proverbios, que nos acoge a todos, nos muestra la eterna e infinita sabiduría del Señor. Y ese es nuestro libro de Proverbios. Preguntas, dudas, sospechas, intrigas. Ahí ya están las sospechas. Yo tengo una pregunta. Hablamos del temor de Jehová, ¿cierto? Sí. Que es lo que nos guarda, la brújula. Y cuando yo hablo del temor a Jehová, ¿en qué puedo diferenciar? ¿O es lo mismo? Sí. Bueno, es lo mismo en el sentido en que hemos aprendido que el temor al Señor, el temor del Señor, básicamente es reconocer mi dependencia de Dios, tener en cuenta a Dios en todo, ¿sí? Por eso el temor de Jehová me aparta del mal, porque cuando yo tengo en cuenta a Dios, pues no voy a pecar. Cuando tomo decisiones pecaminosas y hago acciones pecaminosas, cuando permito en mi mente pensamientos pecaminosos, cuando tengo conductas pecaminosas, etcétera, pues yo sé que si yo llevo eso delante de Dios, Dios no me lo va a aceptar. Dios no va a estar de acuerdo conmigo. Entonces, lo que yo simplemente hago es como que anulo a Dios en esa área, como que me autoconvenzo que él ahí no tiene participación, que no le interesa tanto, que tengo ese pase o ese permiso, por así decirlo, y no estoy teniendo en cuenta a Dios. Entonces me está haciendo falta temor del Señor, pero también lo que hemos aprendido que a Dios hay que tenerle miedo, literalmente. Él dijo, sea yo vuestro temor, sea yo vuestro miedo, ¿sí? Entonces, es integral, Claudita, y sí, se refiere en ambos casos a lo mismo. Gracias. Es con el tema que Gama explicaba hace un momentico de la sabiduría, o sea, bueno, listo, no está hablando de Cristo ahí, pero, o sea, listo, está Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo y la sabiduría. Aparte, me perdí. Bien, la sabiduría es, por así decirlo, alguien la definió como la habilidad de aplicar bien el conocimiento. ¿Ves? Entonces, cuando Dios aplica su conocimiento, siempre lo hace con sabiduría. Ahí está la sabiduría, ¿vale? Entonces, en ese sentido, no puedo entender la sabiduría como algo que es creado, sino más bien como algo que es experimentado, ¿sí? O sea, no es un ente por ahí andando la sabiduría, no es una persona
o un ser espiritual que va de aquí para allá. La sabiduría no. No, la sabiduría es esa acción, esa aplicación, esa experiencia de coger tu conocimiento y aplicarlo bien. Que puede ser que ahí también nos está mostrando que cuando Dios hizo la creación, pues obviamente lo hizo con sabiduría, o sea, que todo lo hizo perfecto o sea, con la mente, ¿sí? O sea, como que él intencionalmente, pensó, ajá. exactamente, que intencionalmente hizo la creación con sabiduría. Totalmente. Rama, pero también la sabiduría es como un atributo de Dios, ¿no? Sí, claro. ¿Sí? Claro, claro. De hecho, anótense esta cita si quieren, no está en el material, pero viene mucho al caso y es Isaías 11:2. Isaías 11:2 dice, y reposará sobre él espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Todas esas cosas están en Proverbios. ¿Sí? Entonces, claro que sí, son atributos del Señor. Y también, y bueno, Tomás, que bueno, yo también lo veo como que a pesar de que, o sea, si bien son atributos, también como que es un producto de que como que surge de cuando nacemos de nuevo, ¿no? O sea, como que nacemos de nuevo y el experimentar estar con Dios produce en nosotros inherentemente como esa sabiduría de decir, hombre, no es como el mundo lo dice, sino es conforme a lo que Dios dice. Entonces es como algo que ahí está en nosotros, pero no por nosotros, o no es como creado, o se puede como producir, o como, bueno, lo que dice, ¿no? Como que los héroes no nacen, sino que se hacen. La sabiduría no se hace, sino que proviene de Dios. Sí, es como es. Sí, 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 absolutamente, absolutamente. Así es, Messiar J. Bien, ¿algo más? Pues no sé, cuando uno ve que sobre todo habla y la mayoría de los proverbios los escribió Salomón, no sé, me llama la atención como dices, como no al adulterio, pero pues tú ves la vida de Salomón y quedas como, Sí. eh, ¿cómo veías tú el adulterio, querido? Porque no sé. Ven y te digo una Sí. cosita. Y creo que eso es solo porque fue inspiración del Espíritu Santo, pero no porque realmente Salomón lo viviera, o no sé cómo lo tomaría para sí mismo, porque Bueno, mira, es que yo creo que tenemos que ser pues siempre misericordiosos. Eh, o sea, yo creo que nosotros no vivimos ni el 10% de lo que sabemos de Dios, de cómo debemos vivir. O sea, yo sé cómo debo vivir, yo sé cómo debo pensar, pero examinemos nuestra mente, examinemos los pensamientos que guardamos. ¿Todo lo que está en mí es como debería ser? No, evidentemente no. Bueno, ahí también entra a jugar la gracia y todo el tema que nos pasaríamos aquí hasta medianoche hablando, pero el punto es que sí, o sea, saber la verdad no significa necesariamente que yo voy a vivir la verdad. Y predicar la verdad no significa necesariamente que yo voy a vivir la verdad. Por eso también Romanos, Pablo les escribe, usted que predica que no hay que adulterar, adultera. Usted que predica que no hay que ser idólatra, comete sacrilegio. Porque es la verdad, o sea, el conocimiento, ojalá saber me garantizara el hacer. Uf, seríamos otra raza. Pero no, o sea, yo puedo saber lo que está bien, pero del dicho al hecho, como dice el dicho, hay bastante camino. Entonces sí, evidentemente Salomón habló y predicó mucha sabiduría, escribió sabiduría inspirada, pero pues lastimosamente no la vivió absolutamente como seguramente debió haberlo hecho.